Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alter Fútbol acá. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? Bien, bien. Nahuel acá mostrando mi remera de el Club Atlético Brown de Guillermo Brown de Puerto Madryn. Guillermo, te trae recuerdos eso, ¿no? Sí, 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 en aquellos momentos donde, bueno, hace 10 años, se va a cumplir ahora 10 años. Ah, pasa el tiempo, ¿eh? Pero bueno, más allá de eso, ¿todo bien, Fede? Y todo muy bien. ¿Vos qué contás? Ahí Todo, veo la todo remera tranquilo. de Acá las estamos Fiores. con la de Salah, de su época en la Fiorentina, o sea, antes de que fuera cool, pero todo Exacto. bien. Le doy la bienvenida a la gente que nos está escuchando, muy contentos con los números del último episodio y casi 2 semanas, tres, pero bueno, tuvimos con un problemita ahí en el medio la semana pasada ambos, algunos problemas Ujú. de salud, pero ya estamos, ya estamos recuperados más o menos, Exacto. ¿no? Sí, sí, no, como si no hubiese virus en Claro, ningún parte del mundo, digamos, es como claro, que es lo que hay, básicamente. es lo que hay. Pero bueno, lo importante es que ya estamos acá y hoy nos toca hablar de un país que quizás por el fútbol no sea tan conocido, pero es un país muy importante, no solo por su nombre, ya lo saben, ya lo vieron en el título, sino también por sus implicancias geopolíticas en la región. Hablamos de Georgia, un hermoso lugar al que quizás un día, Fede, podamos ir si conseguimos algún sponsor que nos banque, ¿no? El viajecito, ¿no? A ver fútbol ahí. Sí, ¿no? Que alguien se ponga las pilas y bueno, en algún momento vamos a ir a algún lado. No sé Vamos. dónde, pero a algún lado vamos a ir. Sí, sí. Vamos a ir acá a la cancha de Atlas, pero bueno, si me pagan, por lo menos los sándwiches de miga, yo voy a cualquier lado. Eso. Sí, también, también convengamos una cosa, que los únicos locos que sacaron un podcast con fútbol internacional raro para poder viajar Sí. somos nosotros y Hay un hubo par una que nos, hay pandemia un que par que nos no. están. No vamos a entrar en ese tema, ¿no? No vamos. Boca cerrada no entra mosca. Ahí está, ahí está. Bueno, lo importante, gente, como ya saben, es que antes de arrancar el capítulo, siempre digo, nos pueden seguir en todas las redes sociales donde estamos. Twitter, Instagram, YouTube, @alterfutbol, estamos en todos lados. Twitch, que seguimos con las transmisiones ahí con Yenso, que bueno, Yenso está totalmente drogado, que se vio 120 partidos de la fecha FIFA también en su Twitter, así que estamos con todo. Bueno, y a mí Nahuel ZN y Fede FG Lamas en Twitter. Ya he hecho los anuncios parroquiales. Vamos a empezar a hablar de Georgia. ¿Y vos qué sabes de Georgia, Fede? A ver, es un país europeo con Vamos. sí, bien, con una bandera Sí, sí. bastante llamativa, que tiene unos colores que a mí me gustan, pero Sí, sí. además está, bueno, es un ex país de la Unión, una ex república de la Unión Soviética, Sí, sí. y que hay algunas cosas que me llamaron la atención al revisar el capítulo. Me llamó la atención, más que nada la parte política me llamó la atención. Y de eso vas a estar hablando ahora en un ratito. Quizás el fútbol sea lo que no tanto destaca Georgia hoy en día. De hecho, empezamos a hablar un poco con Fede de hacer el capítulo de Georgia cuando le ganó por 40 minutos a España en esta última fecha FIFA. Después España se lo dio vuelta. Pero nos interesaba empezar a hablar porque es un país que por lo menos yo tengo recuerdos desde muy chico de escuchar hablar del Dinamo Tbilisi, que es el equipo del que yo voy a hablar, que es como el más importante, como un equipo fuerte en una época. Y, y hoy nada que ver con lo que es hoy en día el fútbol. Entonces, bueno, indagar un poco en el pasado y también en el presente para ver qué es lo que pasó y cómo está hoy el fútbol en Georgia, ¿no? Eh, Quizás por donde voy a arrancar, si te parece, Fede, con nuestros amigos del Dinamo, ¿no? Sí, arranquemos directamente con Dinamo como Sí. un montón de clubes de la ex Unión Soviética. Exactamente, porque bueno, la situación es así. Obviamente, como bien dijo Fede, Georgia era parte de la Unión Soviética y de hecho el fútbol, hasta antes de que Georgia se una a la Unión Soviética, no estaba del todo formalizado, no había federación ni nada por el estilo. Así que los primeros ya registros oficiales del fútbol en Georgia se dan con la Unión Soviética. Con lo cual no es que hay un antes y después, sino que básicamente hay un punto de partida. Obviamente siempre hay fútbol antes, lo que solemos decir con Fede, pero es un fútbol muy informal, con equipos que apenas se van formando y se deforman al minuto, no había competencias oficiales.
Pero el fútbol ya estaba causando pasión en Georgia, sobre todo en la zona de Tbilisi. Y esto lo hablamos en el capítulo de la Unión Soviética. Las sociedades deportivas empezaron a querer formar sus equipos para empezar a darle un poco de profesionalización en los términos de la Unión Soviética, que ya los hablamos, al fútbol en Georgia. Y así, en 1925, la sociedad Dinamo funda el Dinamo de Tbilisi, que rápidamente se vuelve como un equipo dominante en Georgia, en la zona, en la región de Georgia, y también a nivel regional. Ingresa a la Liga de la Unión Soviética, mejor dicho, a la estructura de la liga, en la década del 30 y rápidamente asciende a la primera división y desde ahí no descendió nunca durante toda la existencia de la Unión Soviética. Así que es uno de los equipos que más temporadas jugó 51 temporadas, si mal no tengo acá contado. Es quinto en la tabla histórica de la Unión Soviética y de hecho tiene algunos títulos que ahora vamos a repasar. Pero estamos hablando, dentro de lo que era la Liga de la Unión Soviética, de uno de los grandes. Vamos a decirlo así, o sea, sacando los grandes de Moscú y los grandes de Kiev, el Dinamo de Tbilisi estaba después en ese segundo pelotón y era de los equipos que siempre complicaba. Muy complicado ir a jugar a Tbilisi. De hecho, Ujú. tiene muy buenas estadísticas de local. Y los registros, sobre todo en la era dorada que va entre el 60 y fines de la década del 70, comienzo de la década del 80, se hablaba de que por partido había entre 50.000 y 80.000 espectadores en cancha, solo para ver al Ujú. Dinamo. Y de alguna manera, esto que vamos a ver, que voy a desmenuzar ahora, donde hablo un poco de cómo fueron estas generaciones doradas, fue lo que, en ausencia de una selección nacional de Georgia, porque estaba como parte de la Unión Soviética, se convirtió como en el símbolo de Georgia, de la nación o del pueblo de Georgia. Sí, vos recién decías algo que es verdad, que como participaba en la Unión Soviética, muchos jugadores que a nosotros nos llaman la atención fueron tapados incluso. ¿Te acordás? Hace poco también hablamos de las historias que estaban detrás de la Unión Soviética, incluso no me acuerdo si fue en ese capítulo o en otro, pero, por ejemplo, todos nos acordamos de la araña negra de Lev Yashin, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? El fútbol georgiano también tuvo al arquero suplente. El Claro. arquero suplente de Yashin, que jugó varios torneos, varios mundiales, se llamó, lo tengo acá, Ansor Kabasashvili. Sí, hoy, Ahora, perdón, aclaramos a la gente, hoy va a ser el capítulo El terror del pollo viñolo. Así que téngannos sí, paciencia con está. los nombres y los apellidos. Bueno, lo que decíamos es el arquero suplente Lev Yashin, que además de todo fue un gran arquero, porque pocos goles le cometieron, jugó mundiales. Lo que pasa es que tenía Ah, quizás la figura más grande de la historia de la Unión Soviética, sí. pero tuvo un buen pasar, lo mismo que decías vos, también en el Dinamo, también Sí. jugando en Georgia y después, obviamente, chupado por un equipo más grande de los grandes de De- Moscú. Bueno, eso lo hablamos y es un dato interesante eso que vos remarcas, Fede, porque una de las críticas que se solía hacer de las regiones no tan centrales de la Unión Soviética en cuanto a fútbol era que los grandes de Moscú entre chupaban los jugadores, o sea, obviamente los ofrecían mejores condiciones laborales, los obligaban en muchos casos a venir, a irse a los Ujú. clubes. Con lo cual era una forma de debilitar esos clubes y en detrimento de estos clubes crecían los típicos, el Dinamo de Moscú, el Spartak de Moscú, el Dinamo de Kiev, bueno. Lo que es interesante con el Dinamo de Tbilisi es que eso pasó, pero no tanto. Es un Ujú. equipo que dentro de esta, ¿cómo decirlo? Dentro de esta sangría de jugadores que sufrían los otros equipos, perdía obviamente jugadores, pero no al nivel y a la frecuencia con la que otros equipos perdían, con lo cual les permitía mantener planteles que hacían la diferencia. Y creo que parte de su éxito durante la Unión Soviética tiene que ver con esto, con que podía mantener a sus mejores jugadores por más tiempo de lo que otros equipos podían hacerlo. Con con el agregado de que la verdad producían muy buenos jugadores. Produce todavía, quizás, porque si hoy uno ve dónde está jugando los jugadores del seleccionado de Georgia, están en ligas importantes, o tenés, bueno, mucho en Rusia, pero también tenés jugando en España.
Está esta nueva gran promesa que es Kvicha Barachelia, que fue el que le hizo el gol a España 20 añitos para la promesa del Rubín Kazán, que dicen ya lo quiere el Sevilla. Calaz, de que después va a hablar un poco Fede. O sea, Georgia Exacto. tiene tradición futbolera y tiene tradición de formar buenos jugadores. Al punto tal de que el primer gran equipo, que fue el de la década del 60, que ganó ganó su liga en 1964, lo llamaban los sudamericanos de Europa del Este, por el nivel y la técnica que mostraba ese equipo. Era un equipo muy vistoso de jugar, muy técnico y muy aguerrido también, que es quizás lo que más nos recuerda si uno habla de Georgia. Obviamente es un país que más allá del fútbol se especializa mucho en lo que es lucha, eh, Exacto. levantamiento de pesas también, todo lo que sea físico, bueno. Pero aparte de sus atributos quizás no sé si naturales, pero sí culturales que surgen de sus jugadores, eran jugadores y son jugadores con una técnica muy refinada, con lo cual es un punto ahí medio que era muy interesante. Pero la mejor generación quizás que vio el Dinamo Tbilisi es la de fines de 70, comienzo del 80. Con esa Ujú. generación que incluía jugadores como Kripiani, Şengeli, Achibadze, llegó a ganar dos copas de la Unión Soviética, ganó la Liga del 78 y más importante aún, ganó lo que era en ese momento lo que hoy conocemos como la UEFA Europa League, la Copa de Campeones de la UEFA en 1981. Y dejando atrás equipos importantes como el Feyenoord y el West Ham. Y bueno, y la final se la ganó Mm. al Carl Zeiss Jena, que era de la Alemania, no sé si occidental o oriental, ahora me entró la duda. Anoté solo Imagino que debe Alemania. ser oriental. Por el nombre calculo que oriental porque no después pasó a mejor vida. Pues estamos hablando de un club que con muchos éxitos en la Unión Soviética y que incluso, esto es lo que decía antes, sigue siendo hoy todavía este equipo, el de la década del 70, fines del 70, comienzo del 80, el gran equipo de Georgia, no del Dinamo. Es como, hablemos del fútbol en Georgia y te van a decir, sí, el Dinamo de fines del 70. Eso fue Es como el el. equipo de José de Georgia, Claro, digamos. pero no solo, claro, exactamente, no solo del equipo, que todo equipo tiene su generación dorada, ¿Mm? que los hinchas más jóvenes van recordando y que es como un mito, ¿no? Como un cuento escrito, la tradición oral que va pasando por generaciones. Bueno, todos los equipos tienen su mito, su generación dorada, pero no sé si hay muchos casos donde un equipo es la generación dorada del país que es un poco lo que pasa con el Dinamo de Tbilisi. También hay que tener en cuenta algo, lo hablamos durante el capítulo de la Unión Soviética. Les recomendaría que lo escuchen después porque va a servir Sí. para contextualizar un poco esto. Eh, la Unión Soviética era una unión de repúblicas, de hecho ese era el nombre, pero las diferencias internas no cesaron nunca. Entonces, todo momento que había para que surja el orgullo nacional o étnico, era una apuesta muy fuerte porque tocaba el orgullo propio. Entonces, ¿por qué el Dinamo de Tbilisi se convierte en el equipo de Georgia? No solo por sus éxitos, sino porque al no tener selección, Georgia, porque no podía tenerlo, porque era parte de la Unión Soviética, era ese el icono que tenían para diferenciarse del resto de las naciones soviéticas o de las repúblicas, mejor dicho, y, y puso a Georgia en el mapa. De hecho, un detallecito que es divertido, hay muchas quejas entre los periodistas de aquella época o los historiadores del Dinamo, más que nada del Dinamo Tbilisi, porque, claro, cuando, por ejemplo, el Dinamo Tbilisi gana la UEFA, los Ujú. periódicos occidentales alababan el fútbol ruso. No, amigo, nada que ver. Está bien que somos la Unión No, claro, Soviética, pero somos otra. claro, entonces había mucho enojo porque como que. No, lo ganamos nosotros, los georgianos, no Rusia. Mm. Rusia es una ración de la Unión Soviética, de una república de la Unión Soviética. Entonces estaba Exacto. toda esta rencilla. De hecho, bueno,
paréntesis aparte, las relaciones entre Georgia y Rusia son un tema muy interesante por si a quien le interese toda la política en esa región, porque obviamente donde está ubicado Georgia es una región de paso entre Oriente y Occidente y es muy importante, con lo cual, nada, a quien le interese le recomiendo indagar un poco más ahí, porque hay mucho material interesante. Pero bueno, termina la Unión Soviética, cae la Unión Soviética y Georgia se independiza. Ujú. Y el Dinamo de Tbilisi sigue siendo el equipo dominante. De hecho, antes de pasar a la Unión Soviética, a lo que es Georgia hoy, perdón, solo 5 equipos de Georgia jugaron en la primera división de la Unión Soviética. Y nadie jugó más temporadas que el Dinamo de Tbilisi, jugó 51. Tenemos el Torpedo Kutaisi, que jugó 13, que sería como el clásico porque era el otro grande, pero con una diferencia muy, muy grande. El Spartak de Tbilisi, que solamente jugó 2 temporadas y no mucho más. Y después tenemos al Guria Lanchkuti y al Lokomotiv de Tbilisi, que jugaron una temporadita apenas. O sea que no es que había mucho para elegir. El Ujú. fútbol de Georgia era el Dinamo de Tbilisi y lo siguió siendo después de la independencia. De hecho, el Dinamo de Ujú. Tbilisi hasta hoy tiene 18 títulos y durante la década del 90 ganó todos los títulos. Ganó 10 títulos consecutivos, o sea, Deca campeón. No sé si existe eso en algún Eh, no, Deca. no creo que exista. A ver, debe existir Sí, alguna vez porque hay una gran diferencia, pero sí lo que marca es este poderío histórico que decís vos. Y también hay una cosa que me llama la atención con lo que estaba diciendo es, fíjate que usaste otra vez los mismos nombres, como sí. para tener en cuenta, y insisto con lo que dijo Nahuel recién, de si pueden, retrocedan y vayan al capítulo de la Unión Soviética. Lokomotiv, Sí, sí. Dinamo, Spartak, Claro, son todas eran todas de las sociedades energías. deportivas. Exactamente. Exacto. Lo que dice Fede es así. Pero bueno, de todas esas, el que terminó yendo más arriba, digamos, es el Dinamo, ¿no? Durante Ujú. el periodo del 2000 tuvo un poco de declive, pero después en los últimos años retomó y volvió a ser el gran equipo de la Unión Soviética. Después la liga perdón, de Georgia. Después la liga de Georgia no tiene mucha competencia que ofrecerle. Hay algunos equipos nuevos que están intentando. Quizás el otro, aparte ya lo nombré, el Torpedo Kutaisi, el otro importante es el Dila Gori, que vale decir, Ujú. el Dila Gori es un equipo fundado durante la Unión Soviética y es en honor a Stalin. Claro, Stalin nació en Gori, en Georgia, en Gori, Ujú. y Dila es un poema que él compuso, así que es un equipo homenaje a Stalin. Mira, Ujú. mira ese detallecito. Pero en general la liga de Georgia hoy no es una gran liga. De hecho, sufrió lo que sufrieron todas las ligas del post-sovietismo en general, sin contar a Rusia y Ucrania, se cayeron por una cuestión económica, porque no hubo cómo equilibrar la economía de esas sociedades deportivas. Y también la ley Bosman, que facilitó la, No, la transferencia de jugadores, de la fuga de talento, digamos, ¿no? Con lo cual son ligas que sufrieron mucho. La de Georgia sufrió muchísimo, al punto tal de que, por ejemplo, el Dinamo de Tbilisi nunca pudo, desde su independencia, pasar a fase de grupo en Champions, que es como el gran objetivo que tiene, no solo por una cuestión de honor, sino por una cuestión económica, porque un equipo que llega a fase de grupo de Champions le cambia la economía por los próximos 5 o 6 años, en estos niveles que estamos hablando, ¿no? Por la ujú. cantidad de dinero que te entra por televisación, por pasar a fase de grupo. Con lo cual es el gran objetivo que tienen y les cuesta un montón. O sea, hablamos de uno de los grandes equipos de la Unión Soviética, que era una de las ligas más fuertes de Europa en ese momento, y lo comparamos con lo que es hoy y no tiene, pero ni un ápice de parecido. Con lo cual, eso explica también por qué hoy, si por ejemplo uno, antes del coronavirus, iba a la cancha del Georgia en un partido del Dinamo Tbilisi, había apenas unas miles de personas, 2000, 3000 personas. Están los ultras, como siempre, que siempre están los ultras, sobre todo en Europa del Este. Pero no había mucha gente. Y después escuchas los relatos y te hablan de un estadio con 80.000 personas 20 o 30 años atrás. Y uno dice, ¿qué pasó en el medio? Y la debacle de Georgia, no solo en lo político, que también es un tema que excede, y lo económico que excede
al capítulo de hoy, pero cómo eso se pasó a lo futbolístico y esa baja del nivel hace que hoy el club esté como en una especie de ser el más grande en su país, pero en un país donde ser el más grande no te da mucho. Bueno, esto que vos planteabas un poco sobre las cuestiones económicas o incluso las dificultades que atraviesan cada uno de estos equipos también se da obviamente, en que no clasifican a Champions, pero también se da en la cantidad de jugadores que pueden llegar a incluso hasta comprar. No sé, lo estoy diciendo abuelo de pájaro básicamente, pero imagino que no hay tantas. A ver, no hay tantos jugadores de Argentina sueltos que estoy pensando de Hay mucho brasilero, pero brasilero ahí bueno, de tercer orden. Siempre, a ver, partamos una base, siempre hay brasileros en cualquier liga. exacto, exacto. Aparecen en toda Bueno, la liga. pero lo que te marca la diferencia es en caso de, bueno, es un lugar donde hay argentinos que tienen algún lugar para Sí, caer, o sí, sí, sí. uruguayos, o fútbol americanos que están pensando en dar un salto. No, la verdad que No, es georgiano, que de sí, repente algún uzbeco, algún africano, sí, pero sí. es, Mucho español va hay, por porque bueno, el fútbol español se convirtió en los últimos tiempos en un exportador dentro de Europa de fútbol. Pero vale decir también esto que marca Fede, y para afirmar en su punto, es una liga muy despareja la de Georgia en el sentido de que, por ejemplo, por lo que estuve investigando, el Dinamo de Tbilisi tiene sueldos alrededor entre 10.000 y 20.000 euros por mes para los jugadores. ahí. Que Sí, para mí sería un sueldazo, dentro del fútbol no es nada. Pero los no. clubes más chicos de la primera edición, son 8 o 10 equipos, no son muchos, tienen Ujú. sueldos de 1.000, 2.000 euros como mucho por mes, y tienen muchísimos problemas. Hay clubes que no ¿Cuánto fue? tienen 1.000, 2.000 euros por mes para los jugadores Ujú. locales, a veces con muchas dificultades para afrontar los pagos, y clubes que a veces no tienen ni siquiera instalaciones de entrenamiento. Entonces hablamos de Ujú. una liga muy poco competitiva, incluso para el Dinamo, que no le cuesta mucho ganarla y aún así en los últimos años no arrasó con todo. Con lo cual hay algunos proyectos, sobre todo también de exjugadores, que están intentando como darle impulso al fútbol en Georgia. Pero bueno, es un camino que va a llevar su tiempito. Y eso obviamente se ve en los resultados de la selección. Que, sacando este ascenso que tuvieron la última temporada de la Nations League, que pasaron de la zona D, que es la más baja, a la zona C, y que ahora están con un equipo un poco más interesante, porque tienen algunos jugadores más de nombre, nunca clasificaron a una Copa Europa, nunca clasificaron ni a hablar un Mundial. Entonces están en una especie de transformación que es quienes saben de fútbol georgiano dicen que esta generación que está jugando ahora es la mejor en los últimos, desde el inicio de Georgia. Quizás no tanto por la calidad de los nombres, ahora Fede va a hablar un poco más de eso, de los nombres de antaño. Sí, porque tiene más material, tiene más jugadores de los que valerse para No es formar un como- equipo. ¿Qué? a ver, una cosa la que vos decías, por ejemplo, con esto es esta idea de, bueno, los jugadores que se quedan sin mundial, Sí. que por ejemplo, no sé, te hablo de, a ver, estoy pensando de Jari Litmanen o de jugadores, no sé, Giggs. Ryan George Weah, Giggs, sí, bueno, sí. George Weah, Juega también. Hoy exacto. presidente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahora es esto de jugadores medios que, bueno, pueden llegar a ser fuerzas si plantamos un 4-4-2, si Claro, metemos un salimos centro. rápido de contra y sí, antes eso no estaba tan. Es verdad eso. Antes pasaba que tenías un jugador que era estrella y que esa figura después era como el salvador. Básicamente se podría decir, siendo un poco exagerado, el Maradona Claro, georgiano. exactamente. Exactamente. O sea, Bueno, por eso lo que dicen ahora es que esta generación, que tiene ujú. un poco más de jugadores jugando en en ligas importantes, tiene mucho jugador en Rusia, que también está, o sea, mucho mejor que tu jugador de selección juegue en la liga rusa que en la liga de Georgia. Partamos de esa base, con lo cual hay como un futuro y tienen mucha ilusión en este Barachelia, que sería 20 añitos nada más para el volante ofensivo, muy interesante que está jugando en el Rubin Kazán.
Y como que Ujú. sea él en unos años el estandarte. Pero bueno, más allá de eso, Fede, Georgia no solo produjo grandes jugadores, sino que también produjo políticos futbolistas, ¿no? Esto lo que venía un poco de la mano con esto que estabas diciendo vos Sí. y cómo también se cambió esta forma de pensar con respecto a los jugadores, esta idea de la figura que llamó la atención, rompió todo y lo pensamos como algo más. Imaginemos, no sé, por ejemplo, lo que pasa con los políticos en diferentes puntos del mundo. Recién lo nombramos George Weah, ¿no? George Weah tiene eh, fue un gran jugador de fútbol, la rompió en el Milan y después ocurrió que la popularidad sobresaltó por todos lados. Y a partir de eso, esa popularidad, de ese saber exitoso, saltó a la política y se convirtió en obviamente en el presidente. A ver, lo que nosotros acá tenemos es esa fórmula, por así decirlo, repetida, que también pasa en Georgia. Por ejemplo, tenemos el caso puntual, es el mejor jugador no sé si lo había planteado, bueno, acá en lo que tengo escrito, lo Ujú. había planteado como el mejor jugador de la historia de Georgia. Depende, Ahora, si tomás a Georgia como desde 1990, puede ser. Si no bueno, es el ahí mejor, está. si no es el mejor, pegan al palo. Bueno, exacto. Bueno, estamos hablando ni más ni menos de Kaka Kalatse. Entre paréntesis, mientras leía más temprano, y yo dije Kaka Kalatse, mi novia se rió porque era Sí. medio gracioso el nombre, y después cuando dije Chota Arbelatse también se rió, pero bueno. Pero Eh, ese Jota, puedes decir Jota nada más, con la S. Chota, Ahí, Chota. zafa un poco más. Bueno, queda un poco mejor. Bueno, pero más allá de este chascarrillo que fue un Sí, re boludo, sí. vamos a hablar un poco de la situación política y de cómo son los saltos y cómo en un momento perdemos un poco de vista a algunos jugadores y lo que significa Para un para la país, gente, claro, para el país. claro. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál fue el primer cargo que ocupó Kaka Kalatse en el gobierno de Georgia? Y no, no sé, voy a tirar. Generalmente los ex deportistas que ocupan cargos van al Ministerio de Deportes. Sí, pero no. A ver, ¿a dónde fue? Fue ministro de Energía. Ah, o sea, O sea, no, hay una razón. A ver, vamos a ponerlo en tiempo y espacio. Kaka Galatze es jugador, lo sabemos, jugó en el Milan, la rompió durante más de 6 años. Después pasó al Genoa, que obviamente bajó ahí su nivel, pero fue una de las grandes figuras del Milan, casi en ese final de Milan donde ya empezó a bajar, obviamente, como recién decía Nahuel, jugó en el equipo más grande de Georgia, que es el Dinamo Tbilisi, pasó al Kiev, después al Milan. En el Milan, obviamente le fue bien, salió campeón de la Champions, cayó con Boca, no nos olvidemos de eso, porque perdió con Boca en esa final, sí, donde Costa Curta le pega al piso y al sale pasto. campeón. Exacto. Y después va al Genoa, donde después se termina retirando en 2012. 5 años después, él arrancó su carrera política y tenía algunas acciones en una de las empresas de energía de Georgia. Imaginemos cómo, a ver, no es algo, no lo voy a nombrar como algo, imagínenme desideologizado a mí en este momento, pero para explicarlo así. Tenía unas acciones como las que tenía, por ejemplo, en Argentina pasó con Aranguren, que tenía una cierta cantidad de acciones de Shell, ¿no? A partir de eso, al presidente de ese momento le pareció este tipo es el indicado para que sea parte del Ministerio de Energía. Entonces, aunque no sepa nada, Desideologizadísimo lo tuyo. sí, no, no, pero pasó. Lo agarraron y lo pusieron ahí porque supuestamente, en primer lugar, tenía una buena imagen y en segundo lugar, porque daba esta imagen
de exitoso y supuestamente sabía de energía porque tenía acciones. Claro. Bueno, a partir de ahí se armó un escándalo en Georgia en el cual dijeron, pero señor, eh, usted Acciones. tiene acción en una empresa y es parte, o sea, hay algo que no funciona. Acá no pasa nada con eso. Es como, no, es En más, Georgia, estaba todo bien. imagínense que en Georgia fue un escándalo. Bueno, pero me estoy pasando en Georgia. Igual, más allá de esto, que hizo, automáticamente vendió todas las acciones y siguió su carrera política. De una manera, incluso se fue metiendo aún más y formó parte de una coalición, lo tengo anotado acá, de un partido que se llama Georgia Dream, o sea, el sueño de Georgia Mira. para brillar. Ahora, yo pregunto así, voy a dejar un minuto o menos, porque no queda, pero El si aire es yo digo, tirano. ¿de dónde es, de qué rama política parece que un jugador de fútbol se mete a Georgia Dream y se mete a Georgia Dream? ¿De qué Ideología. parte, de la izquierda, de qué puede ser? Y generalmente la historia, salvo excepciones, te dice que los futbolistas son más de derecha que de izquierda. Bueno, exacto. Da la casualidad que no es tan así en este caso. A ver Eh, cómo es. a ver, imaginemos que primero hay que pensar cómo se forman los gobiernos en estos lugares, ¿no? Que a diferencia es una especie de coalición donde tienen que formar un gobierno para finalmente Es poder un ejercer. parlamentarismo, ¿no? Exacto, Sí, sí. exacto. Entre paréntesis, miren Borgen, que es más fácil. Es más fácil de explicar. Pero más allá de eso, es una coalición que tiene gente liberal, que tienen gente conservadora y gente de izquierda. Lo que sí no tiene es una extrema derecha dentro del poder. Claro. A ver, Kalatze se ubica en esa especie de socialdemocracia en donde él cree que hay ciertos valores que tienen que ser el valor económico, etcétera, 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 pero además esta liberación con respecto a diversos derechos humanos, derechos Bueno, fundamentales. para un futbolista Es es mucho, es mucho, te mucho. digo. Es mucho. De hecho, bueno, para contar un poco más cómo llegó Calatze a esta situación, fue, eh, bueno, lo que decíamos, ministro de Energía, que tuvo este problema del conflicto de intereses, pero después, más allá de ese momento, se fue corriendo con, se convirtió en una especie de jefe de gabinete o algo parecido del que era en primer momento el presidente, el primer ministro, se fue metiendo cada vez más hasta que se convirtió en el secretario general, una especie de, no sé cómo decirlo, pero se convirtió en el secretario general del partido político. O sea, es un político de Es un peso. referente. Sí, sí, Es sí. un referente de peso en la política De Georgia. de Georgia y aún más teniendo en cuenta que ese peso le permite, imaginemos que ahora hasta ahora nació en el 78, ¿qué tendrá? 43 42, años, sí, más o más o menos, 43. Por ahí anda. 43 Tiene años. futuro. Bueno, En política es joven. tiene, tiene mucho futuro político porque es el secretario general, aparte del partido que hoy por hoy está eh, comandando, digamos, que es el sueño Mm, georgiano, sí, es el nombre, que entre paréntesis fue fundado por un archimegamillonario, como siempre. pero no importa, como suele ocurrir. Sí, sí. Bueno, más allá de eso, hay algo que es muy destacable de Kalatse, es a ver, figura amo y señor en Tbilisi, ¿no? Sí. Eso, primero, porque fue el jugador de fútbol el mejor jugador de fútbol de la historia, Mm, nació en Tbilisi cuando era parte de la Unión Soviética, esto también hay que decirlo, 40 años atrás, la claro. Unión Soviética
todavía sigue estando, entonces 78. tiene alguna... Nació cuando nació, estaba el Dinamo de Tbilisi en su época dorada en la Unión Soviética. Exacto. Entonces, vos ahí ya vas teniendo que tiene una cierta formación de lo que pasó, Claro, tiene una cierta formación, incluso es la ciudad más importante, así que sí. es la capital, entonces automáticamente tiene mucho mayor poderío. Tan es así que fue elegido como el alcalde, como el mayor de Tbilisi, con algunas políticas bastante llamativas y bastante, la verdad que Para progresivas. dejar, hoy mismo es el alcalde del Tbilisi, el gobernador Es, de la capital, digamos. sí, es el jefe, digamos, el jefe Jefe de de gobierno. gobierno, el Qué grande nuestro amigo. Zeta de Tbilisi. Qué grande nuestro amigo. Lo bancamos, bancamos. Bueno, pero hay un par de cosas que son llamativas con respecto a su forma de pensar. Por ejemplo, un pensamiento bastante estricto, a diferencia de lo que pasa en diferentes ciudades de Georgia, con respecto a la lucha contra el coronavirus, que fue bastante, bueno, con bastante restricciones, con uso de mascarillas, cosa que, ¿por qué nombro esto? Porque imaginemos que hoy por hoy en diferentes lugares de Europa la extrema derecha es como que ganó muchas posiciones y a partir de eso también pensemos que los ultras de muchos equipos o los Son de... futbolistas Sí, suelen tener esa posición principalmente en Europa. sí, sí. Bueno, Y más en esa zona, en Europa del Este. sí, exacto. Bueno, una cosa que llamó mucho la atención fue hace cuestión de un año un jugador, no me acuerdo bien el nombre ahora, que también es georgiano, que en su Instagram apoyó al movimiento LGBT a nivel europeo, en el país donde está jugando. Es un futbolista que está jugando en el exterior y apoyó al movimiento LGBT. Se armó un futbolista de selección, se armó un revuelo tremendo. ¿Por qué? Por lo que decimos, todavía hay ciertas ideas de homofobia o algunas ideas de extrema derecha dentro de el mismo Georgia, incluso también dentro de esta coalición de gobierno, quizás no había una extrema derecha, pero había una derecha muy conservadora que se fue a partir de los problemas que pasaron con esta situación. Kaga Galatze, lejos, muy lejos de no hablar al respecto, dijo que apoya al movimiento LGBT, que Tbilisi es un lugar donde cada uno puede hacer lo que quiera. Básicamente, no apoyó de manera taxativa, completamente desconstruida, como podemos imaginar acá, que esto y lo otro, no, pero decir en Georgia que cada uno puede ser lo que quiera y que se van a respetar todas las libertades de elección de cualquier persona Es un montón. es bastante progresista para un, Sí, para sí, un muy, muy progresista. Aclaro ahí, el jugador es Guram Kasia, que jugador de selección, exacto, como decía Fede, 83 partidos en la selección, o sea, no es cualquiera el que dijo eso, también salió del exacto. Dinamo Tbilisi, así que sí, es importante es importante su pronunciamiento y es importante después que lo haya bancado el alcalde de la ciudad, que aparte es El mejor el mejor jugador. de la historia, claro, o uno de los mejores, sí, sí. Exacto, entonces vos ahí también tenés lo que significa para la región, para el país más que Sí, nada, ese futbolista ese futbolista ahora alcalde, sí. y que realmente se puede llegar a convertir en presidente porque eh, es lo que le va a dar, básicamente. No sé, Eh, te pregunto y quizás te no expresó expresó él su deseo en algún momento o todavía no. no, todavía no. Lo que sí pasa, lo que todavía no hubo a ver, todavía no hubo una expresión de quiero ser presidente. Lo que sí ocurre es que
nada, ya tiene como, fue el primer secretario, después fue el segundo secretario, después fue como una especie de jefe de gabinete, ahora le dan algo más de gestión y lo terminan llevando a convertirse en alcalde. Es parte Sí, es el secretario decanta. general del partido. Se decanta que en algún momento va a llegar. Incluso también fue importante en la conformación fue una especie de armador de lo que fue el partido que ahora está gobernando. Imagínate que el partido que hoy está gobernando además tiene un jugador de ajedrez Ujú. y además el actual presidente de la Federación Georgiana, que lo tengo acá, que es Levan Koviashvili, que es diputado además y es del mismo partido, también es muy allegado a Kalatse. Entonces, es un plan bastante integral que tiene al fútbol como uno de los principales aliados políticos. Bueno, va a ser interesante ver si, sobre todo en los próximos años, porque generalmente cuando un futbolista llega al poder, hace que el Estado invierta más en el fútbol. Va a ser Exacto. interesante ver cómo eso se traduce en Tbilisi, donde es la ciudad más, aparte de la capital, es obviamente la ciudad está el equipo más importante, a ver cómo eso se trasluce para dónde. Quizás el Dinamo Tbilisi de repente empieza a tener más plata de la que solía tener antes. Algún campo de entrenamiento o algún estadio que se construye. Va a ser interesante verlo. La verdad, no sabía lo de su carrera política y está más que bueno. O sea, es un político. O sea, no es solo el nombre, no es que aporta su pasado, sino que es, con todas las letras, alguien que hace política. Lo reivindicamos No, a full. no, sí, modificó un poco. Y después hay algo que es llamativo con esto que decías vos, que las relaciones con Rusia, Sí, ¿no? O sea, el ex primer ministro, que lo voy a leer, sí, obviamente, sí, que es Boris Ivanishvili, sí. también tiene algunos vínculos con Rusia, no tan alejados no tan peleados, o sea, no es una pelea a muerte. Es bastante llamativa esta historia eh, ¿cómo de decirlo?, de política exterior que tiene Georgia, que como sabemos saber, las ex uniones, las ex repúblicas soviéticas suelen tener algunas peleas con Rusia. En este caso no es tan alejado de guerra o de pelea continua, digamos. Bueno, Georgia depende mucho de Rusia en muchas importaciones, sobre todo de energía, pero a su vez, Georgia es clave en toda la región porque, por ejemplo, hoy es el único camino que tiene Armenia para poder exportar, pues está bloqueado por Exacto. Turquía. Así Ujú. que, viste cómo es la geopolítica, es un ajedrez a varias bandas, no es un ajedrez multidimensional. Entonces hoy Georgia es importante en toda esa región. Bueno, siempre lo fue por ser como una zona de paso. Y donde siempre hay una zona de paso es una zona importante porque controlar esa zona es como vale su poder. Pero los intereses de muchas naciones están posados, por lo menos de costado, en, en Georgia. Y Georgia trata de aprovecharse de eso, pero también es, como decía Fede, es medio víctima de eso porque, no sé, por ejemplo, ahora Turquía está presionando mucho a Georgia justamente para que no permita que Armenia pueda exportar, con lo cual tenés que elegir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para dónde jugamos? Si se mete Rusia en el medio, que a veces se mete con un poco más de vehemencia, a veces con un poco menos, entonces es muy complejo. Por eso decíamos antes Ujú. que al que le interese toda la zona, toda la geopolítica de Europa del Este, Georgia es un territorio que hay que estudiar porque es un territorio que conecta muchos puntos. Entonces, a partir de ahí es importante. Y bueno, y esto que decía Fede de los vínculos con Rusia. Sí, acá nos fuimos un poco quizás Sí. del lado, muy para el lado Pero político, esa es la gracia pero, del alter fútbol, ¿no? pero y realmente cuando empecé a leer de Kalatse y la situación, de hecho, yo les recomiendo algo que es muy chiquito. Vayan a ver a qué persona sigue Kalatse en Twitter. Van a ver que sigue a Obama, sigue a Biden, sigue a, no sé, de repente.
También sigue a Merkel, o sea, imaginen que lejos de lo que nosotros pensamos, no digo que sea el Che Guevara, porque no va a ser el Che Guevara, No, pero de pero repente es un socialdemócrata, digamos, europeo, que es para un, Georgia es un montón. exacto, es bastante a la izquierda Sí, de lo que podría llegar a ser un país tan duro sí, sí. tan duro en cuanto al pensamiento que puede ser Georgia. Me declaro en este momento fanático de Caca Calasde. La verdad, Fede, no tenía toda esa información y es buenísimo porque... O sea, me encanta cuando los futbolistas se meten en política y no solo para aportar el nombre, tipo yo fui popular entonces votame, sino que se meten y sobre todo si se meten en un arco ideológico en el que yo estoy un poco más de acuerdo que de otros, con lo cual la verdad bancamos esto. No, entonces es muy llamativo y también de repente lo que se puede ver y lo que a mí más me llama la atención es eh, un poco de decir, bueno, este tipo entró sabiendo esto y pudo construir Sí, una imagen política y realmente puede llegar a ser presidente sí, sí. en un par de años, tranquilamente. Exactamente, la verdad es una gran historia que no conocía y... A ver, y para empezar a cerrar el capítulo, esto lo tomo opinión mía, pero calculo que Fede también acuerda. Por... A ver, hoy hablamos un poco más de lo común de política, pero la gracia de todo esto es mostrar cómo todo está conectado. Cómo el fútbol es parte de la política y que incluso un futbolista, cuando usa su imagen para hacer política, que en todo momento lo está haciendo, porque eso también es importante remarcarlo, aun cuando eligen no hacer uso de esa imagen, están haciendo una decisión política. Porque, o sea, si vos tenés un nivel de exposición y no elegís usarlo, por los motivos que sea, y no está ni bien ni mal, pero estás eligiendo conscientemente y eso es una decisión política. Entonces, siempre el fútbol es político. Y siempre la política se nutre del fútbol. Lo interesante hoy, con esto que contó Fede, es ver cómo a partir de eso se formó un político, no un futbolista que hace política, sino un político con todas las Exacto. letras. Eso, la verdad que está muy bueno y es una muy linda historia. Sí, la verdad es un poco lo que decías vos y agrego algo más muy chiquito que no tiene nada que ver con Calate en sí. Es un tema de cómo pasó también en otros países también de la región. Imaginemos que hace un tiempo atrás en Ucrania pasó con un boxeador Sí, sí. que tenía su lugar y bueno, y en vez de, pero él no se formó políticamente, él se formó con la ideología que tenía y a partir de eso se quedó y como fracasó, porque básicamente no le dieron, no le dieron nafta, y lo que sí hay que hacer, termina de formarse para terminar de llegar a donde uno tiene que llegar, ¿no? O sea, no Ruggeri, por más que Claro. lo quiera o me parezca un personaje gracioso, no le da para formarse políticamente, no le da para algo más, aunque es probable que sea candidato a diputado. ¿Es probable? ¿Estás tirando la Es primicia? es muy probable. ¿Para qué partido? Me imagino. Milei, ¿Posta? sí. Uy, era tan obvio. Era tan obvio. Era tan obvio. Y bueno, con esta bombita de Fede nos vamos, ¿no? Con esta bombita. Sí, le mando un saludo a Nos saludos. Oscar Está. Así que bueno. Bueno. Críticas por esto último a FG Lamas en Twitter. Yo no tengo nada. Yo no sabía nada, ¿eh? Ahí está Fede. Ahí poquito está. más tarde. Bueno, espero que hayan disfrutado de este capítulo. La verdad que yo lo disfruté mucho porque conocimos más allá del fútbol, un personaje nuevo más que interesante. Y la verdad que estoy muy contento con cómo salió. Así que. eh, la verdad, hoy te agradezco, Fede, porque no conocía nada de lo de Calaste y me sorprendió para bien. Así que bueno, por eso lo lindo de Bueno, Alter Fútbol, no es conocer el otro costado del fútbol. Eh, ya saben lo de siempre, gente. Vamos a tratar de salir cada 2 o 3 semanas. Estamos haciendo lo sí, humanamente sí. posible. Eh, Lo que sí, ya le decimos que ya salimos con notas, Con ya notas, hacemos sí, hechas. sí. Ya también la semana que viene Esto, arrancamos con las notas, sí, sí, como en la página alterfutbol.com. Twitter, YouTube, ya dijimos todo eso al comienzo. Yo soy Nahuel Lanzón, Nahuel ZN en Twitter. Federico Lamas, FG Lamas en Twitter.
Y nos veremos prontito, gente. Abrazo.